bien, ahora sí vamos a comenzar. Hola remanentes, ¿cómo están? Vamos a comenzar con una oración y para eso le voy a invitar que inclinen sus rostros para estar comenzando con este tiempo en el que vamos a recibir la palabra de Dios. Gracias, Padre, por este día. Gracias por habernos escogido desde antes de la creación del mundo. Gracias por habernos permitido el día de hoy escuchar tu palabra y poder enraizar más tu evangelio. Que mediante la palabra del día de hoy podamos enraizar y disfrutar de tu palabra y podamos tener un fórum dentro del evangelio y que ese fórum cambie la cultura de este mundo y que con tu evangelio podamos salvar a las 237 naciones y a todos los campos. Que tu plan se cumpla en nuestras vidas y en el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, y el día de hoy vamos a hablar de un tema. La semana pasada yo les dije que en la Biblia había un secreto, ¿verdad? El secreto del evangelio, ¿verdad? ¿Por qué el secreto? Porque casi nadie conoce este evangelio, ¿verdad? Tú les puedes hablar, pueden conocer Dios, Jesús, pero no saben el verdadero contenido, ¿verdad? Del evangelio. Bueno, ahora les voy a compartir las diapositivas del día de hoy. El día de hoy es un tema un poco largo, pero yo sé que como ustedes son remanentes, van a poder entenderlo. Y el día de hoy también vamos a hablar de la vida de David y de los remanentes de la Biblia. Y el tema del día de hoy se llama los 10 secretos. Los 10 secretos que se encuentran en la Biblia. Y vamos a hablar especialmente de la vida de David, aunque también vamos a hablar de la vida de los remanentes. A ver, quiero invitar al remanente Arturo para que nos esté ayudando con la lectura de este texto bíblico que se encuentra en 1 Samuel 17, del 40 al 50. A ver, remanente Arturo, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zuzón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho, y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva, con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir en encuentro con David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David en su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Muy bien, ¿verdad? Así que nos dice el texto, ¿verdad? Nos cuenta la historia de cómo David cuando mató a Goliat, ¿verdad? Esta historia es un ejemplo de que lo absolutamente imposible se puede volver posible. Como un niño de 13 años que aproximadamente tenía ahí 12, 13 años, mató a un gigante que era 3 veces más grande que él, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? David sabía que él no necesitaba una espada, no necesitaba una jabalina, una lanza, él no necesitaba un escudo, él solamente, ¿qué necesitaba? El poder de Dios, ¿verdad? Él solamente necesitaba que Dios esté con él. Y entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo David? Que cuando
él matara a Goliat, toda la tierra iba a saber que hay un Dios en Israel, ¿sí o no? No, David no lo hizo para que, yo sea famoso. David no dijo, yo voy a matar a Goliat para ser famoso, para casarme con la hija de Saúl o para ser millonario. No fue para eso. Él hizo eso para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel, ¿sí o no? Para que sepa que Dios es verdadero, ¿verdad? Entonces, acá como nos dice, sin tener David una espada en su mano, venció al filisteo, ¿verdad? Sin que él tenga, no sé, mucho dinero, sin que él tenga la armadura, la espada, o quizás mucha fuerza, David lo hizo con el poder de Dios, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Así no tengamos la espada, no tengamos el dinero, si tenemos a Cristo en nuestro corazón y Él está con nosotros, vamos a poder lograr hacer todo, ¿verdad? Muy bien. El siguiente, ahora vamos a ver lo que David vio por adelantado. Esta es la introducción a lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo que vio David por adelantado. ¿Qué es que vio por adelantado? Que se anticipó, ¿verdad? Que él ya sabía que podía pasar, que iba a pasarse o no. Dice, ¿qué disfrutó y qué vio David por adelantado? David, él tuvo un corazón dentro de la palabra, ¿verdad? Él tuvo un corazón dentro de la palabra. Su corazón siempre estaba centrado al evangelio. Él siempre estaba concentrado en la palabra de Dios, ¿verdad? Venía el oso, el león, y él lo vencía con la fuerza, porque Dios estaba con él, ¿verdad? Dios ya lo estaba preparando a David para que en un futuro él pueda pelear con Goliat, ¿verdad? Dice, él era un pastor de ovejas, pero sabía que algún día iba a ser rey, ¿verdad? Samuel le dijo, ¿verdad? Profetizó de que David iba a ser un rey, ¿verdad? Entonces yo creo que David se tomó ese pacto, ¿verdad? Se aferró a ese pacto y dijo, yo en el futuro voy a ser rey. Y cuando se le dio la oportunidad de vencer a Goliat, de luchar contra Goliat, dijo, yo voy a tomar esta oportunidad. No voy a dejar que esta oportunidad pase, ¿verdad? Como vimos la semana pasada, no dejar la oportunidad, no, otro lo puede hacer, o no, ya lo hago de acá a 5 años. No, si Dios te está dando la oportunidad ahorita, es para que la tomes y puedas cumplir el plan de Dios, ¿verdad? David vio que lo más importante es el estado espiritual que las respuestas, ¿verdad? Como decía en el texto, el más importante de que reciba a la hija del rey, más importante que reciba todos los premios que le iba a dar el rey Saúl, vio que más importante era glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? El estado espiritual. ¿Qué es el estado espiritual? Como les decía, es que nosotros somos hijos de Dios, somos esos remanentes que disfrutamos el evangelio, ¿verdad? Lo que David disfrutó, ¿verdad? Dice, ¿qué disfrutó David? Aquí vemos, está un poco torcido, pero bueno, acá dice, la identidad, su poder y la respuesta a la oración, ¿verdad? Acá vemos a David cantando. Decía que cuando David cantaba, los demonios se iban, ¿verdad? Si nosotros adoramos a Dios, cada vez que cantamos, que oramos, que hablamos de la palabra de Dios, los demonios huyen, ¿verdad? Vendrán por un camino, pero se irán por 7, ¿verdad? Porque nos tienen miedo. Satanás nos teme a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué disfrutó David? David disfrutó del pacto, ¿verdad? Disfrutó de que Dios estaba con él y de que su misión, que era el plan de Dios, se iba a cumplir, ¿verdad? Entonces, qué debemos disfrutar? Debemos disfrutar el pacto, debemos disfrutar de que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y de que Él está con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? Si nosotros disfrutamos de que Dios está con nosotros, vamos a poder ser vencedores en todo lo que hagamos. ¿Qué disfrutó? Su misión, su talento. ¿Cuál era su talento? Vencer a los leones y a los osos, ¿verdad? ¿Y cómo lo cumplió con el plan de Dios? Matando a Goliat, ¿verdad? ¿Qué más disfrutó David? David disfrutó su identidad, disfrutó de que él era un hijo de Dios y que con el poder de Dios y con el poder, acá está el poder, pudo matar a Goliat, ¿verdad? Y también disfrutó la respuesta a la oración. Yo me imagino que David, antes de ir a luchar contra Goliat, yo me imagino que debe de haber orado, ¿verdad? Además, él cantaba, él adoraba a Dios, ¿verdad? Entonces, así es que David se estaba preparando para que en el futuro cumpla el plan de Dios, ¿verdad? Dice, ahora ya vamos
a comenzar con el desarrollo. Dice, los secretos de la Biblia. Como les dije, hay 10 secretos, ¿verdad? En la Biblia, que organizados son 10. Acá está Cristo, ¿verdad? Enseñándonos el tema del día de hoy. Aunque ustedes me estén mirando a mí, que me estén escuchando, es Dios que habla mediante nosotros, ¿verdad? Cada vez que compartimos el Evangelio, no soy yo, no es el pastor o no es el líder, sino es Dios, ¿verdad? Jesús que habla mediante nosotros. Y ustedes escuchan la palabra de Dios, ¿verdad? No son mis palabras, son los que Dios permite que ponga en mi boca, ¿verdad? Y les habla y les hable y les comparto a ustedes. Dice, en la Biblia hay muchos secretos que aunque hayas leído toda la Biblia, quizás no te diste cuenta, ¿verdad? Muchas personas pueden decir, yo he leído la Biblia 3 veces, toda la Biblia 3 veces, o yo me he leído toda la Biblia un montón de veces, ya me lo sé la Biblia de memoria, de Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Pero no es solamente, yo he leído la Biblia, ya me lo sé de memoria, ¿verdad? Sino es disfrutarlo, es ver qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué poder? ¿Qué secreto, verdad? ¿Qué era lo que hacía que esos remanentes triunfaran en todo, verdad? ¿Qué hizo que José, que Moisés, que Elías, que Eliseo, que Pablo, que Daniel, qué hizo, verdad? ¿Qué los hizo ser así, verdad? No solamente leerlo, sino que disfrutarlo, ver, aferrarnos a eso, ¿verdad? El primer secreto, si tienen sus cuadernos, yo les pido que apunten porque estos 10 secretos son muy importantes para nuestra vida y yo creo que también son parte de toda nuestra vida y debemos disfrutarlo nosotros. Si tienen su cuaderno, ahí anoten su lapicero o si no lo tienen ahorita, vayan, corran, tráigalo o si no también lo pueden tomar captura, ¿verdad? Captura, si están con el celular, con el laptop, con lo que sea, pueden tomarlo captura, entonces ya no se van a perder de esto. El primer punto es el individual, la individualidad, la independencia, ¿verdad? La autonomía. ¿Por qué será la individualidad, la independencia y la autonomía? ¿Por qué? Dice, como hijos de Dios, Dios tiene un plan en nuestras vidas, ¿verdad? Y así nadie nos quiere apoyar, podemos hacerlo solos con el poder de Dios y disfrutando de que Él está con nosotros, ¿verdad? A José, ¿quién lo apoyó? Nadie, ¿verdad? A José lo vendieron sus hermanos, él estaba solito, ¿verdad? Solito. Y nadie lo podía apoyar, ¿verdad? Pero él sabía que Dios estaba con él, ¿verdad? Disfrutando de que Él está con nosotros, de que Dios está con nosotros. Y solamente disfrutando de eso, nosotros vamos a poder lograr hacer todo, ¿verdad? David, ¿verdad? También sus hermanos tenían vergüenza, por decirlo así, de lo menospreciaban, porque era un simple pastor de ovejas y eran unos soldados, ¿verdad? Todos fuertes. Pero no sabían que David era el remanente, ¿verdad? De su familia, de esa época. Entonces, así nadie nos quiere apoyar. Por ejemplo, si tú tienes una meta, tú tienes una misión que está dentro del plan de Dios, y nadie te quiere apoyar, ay, no, tú nunca lo vas a poder lograr, no, para eso no, haz otra cosa mejor. Si nadie te quiere apoyar y está dentro del plan de Dios, y tú sientes que es el plan de Dios, que es lo que Dios quiere que hagas tu misión, así sea, solo lo vas a lograr hacer porque Jesús te ama, ¿verdad? Jesús está contigo, ¿verdad? Así como Jesús en su tiempo, o Dios en su tiempo, pensó en Esther, en Moisés, en David, en José y en todos los remanentes, ahora está pensando en nosotros, ¿verdad? Me está diciendo, ¿qué va a ser el remanente de Arturo en el futuro, verdad? Tengo que ir preparándolo porque o si no, se va a dejar engañar por Satanás, ¿verdad? Así, Dios está pensando en cada uno de nosotros y está poniéndonos esos problemas, ¿verdad? Para ver si nosotros disfrutamos de Cristo en medio de ese problema, ¿verdad? Voy a permitir esto para ver si mi remanente Angelina se aferra a Dios o si se pone triste y se deprime y todo, y deja fallar esta oportunidad, ¿verdad? Entonces así Dios nos está preparando en este tiempo para que en el futuro nosotros seamos esos remanentes que vamos a salvar el mundo, dice. Todos los remanentes de la Biblia vivieron esta independencia, solamente debemos depender de Dios, ¿verdad? Todos los remanentes de la Biblia en algún momento estuvieron solos, ¿verdad? Como les decía, José, David. No debemos depender de las demás personas. No es que si mi mamá no va a la iglesia, yo tampoco no voy a la iglesia. Si mi papá no va a la iglesia, yo tampoco no voy a la iglesia. No, si ella no hace su foro, yo tampoco no digo mi foro. Si ese remanente no entra hoy día a la reunión, yo tampoco voy a entrar. No es depender de los demás, ¿verdad? Ese es el ejemplo. No es depender de los demás, sino que debemos depender solamente de Dios. Voy a ir al culto, ¿para qué? Para tomar la palabra de Dios, para recibir ese alimento espiritual. Voy a entrar a la reunión para escuchar la palabra de Dios. Todo
conectados, solamente depender de Dios, ¿verdad? No depender de que, ay, si ella entra, si ella va, no, ¿verdad? Solamente depender de Dios, ¿verdad? Si pudieron escribir esto y la gracia que están recibiendo ustedes, muy bien, ¿verdad? El siguiente punto es el hecho. Yo creo que ya se deben imaginar por lo que están en las imágenes cuál es el hecho. Dice, Dios hace que lo absolutamente imposible se transforme en posible, ¿verdad? En absolutamente posible. Me faltó escribir absolutamente. En absolutamente posible, ¿verdad? ¿Qué hizo aquí? Acá dice algo más. Dios mediante sus hijos hace cosas que nadie más puede hacer, ¿verdad? Nosotros somos esos remanentes, que vamos a hacer cosas que nadie más puede hacer. Como Moisés, ¿verdad? Moisés, ¿qué hizo? Abrió el mar. Eso se ve algo casi imposible, ¿verdad? Porque nadie puede abrir el mar, ¿verdad? Tú vas a decir, mar, ábrete. No, sino él lo hizo con el poder de Dios. Por eso dice, Dios mediante sus hijos hace esas cosas, ¿verdad? Como veíamos en el ejemplo de David, ¿verdad? Que les decía al principio. David, era absolutamente imposible de que David mate a Goliat, ¿verdad? Pero él lo hizo con el poder de Dios, ¿verdad? Él lo hizo porque Dios estaba con él, ¿verdad? Así, Pablo también, Pablo, que era una persona que perseguía a Jesús, ¿verdad? Que mataba a todos los cristianos. Era casi imposible de que él se vuelva un cristiano, ¿verdad? Y que él comparta la palabra de Dios y que Dios haga grandes maravillas mediante su vida, ¿verdad? Era casi era imposible prácticamente, pero Dios lo hizo posible, ¿verdad? Y así hay muchos ejemplos más, ¿verdad? Remanentes. Ahora vamos a ver el tercer punto. El tercer punto dice, es el pensamiento no convencional. ¿Convencional qué es? La palabra convencional significa que es algo común, que es algo que siempre se hace, ¿verdad? Algo que todos piensan, ¿verdad? ¿No? Como que la mayoría, lo que la mayoría hace. Por eso nosotros tenemos que disfrutar de este tercer punto, el pensamiento no convencional, no pensar igual que los demás, ¿verdad? Porque cuando tenemos el evangelio, nuestro pensamiento va contra la corriente del mundo, ¿verdad? Por eso dice, el lema es un lema de una conferencia del 2018, decía, cambia el molde del mundo, ¿verdad? Cambiar ese pensamiento convencional, ¿verdad? Cambiarlo. Muy bien. Dice, David entendió su misión desde pequeño. Él sabía que no era una persona normal, ¿verdad? Él era un remanente escogido por Dios y Dios tenía un gran plan en su vida, ¿verdad? Dios ya había escogido a David y todos nosotros somos personas normales, ¿verdad? Pero las personas piensan que nosotros no somos normales. ¿Por qué? Porque nosotros poseemos este evangelio y como remanentes, lo que el mundo piensa es que nosotros no somos normales y que por eso hablamos de la palabra de Dios, pero lo que nosotros debemos pensar es que nosotros somos los normales, pero que debemos tener un pensamiento no convencional, ¿verdad? Entonces, nosotros que tenemos que tener un pensamiento no convencional, ¿verdad? No al igual que la corriente del mundo, ¿verdad? Si nosotros, así como David, él entendió que no era una persona normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos remanentes, ¿verdad? Nosotros vamos a cambiar el molde del mundo, nosotros vamos a salvar a las demás personas. Nosotros tenemos ese poder especial, ¿verdad? Así como los superhéroes, ¿verdad? Decían, o las personas que tienen superpoderes en las películas dicen que no son personas normales, ¿verdad? Porque tienen el poder de la fuerza, son rápidos, ¿verdad? Así también nosotros no somos normales. ¿Por qué? Porque tenemos este poder de Dios, ¿verdad? Somos esos remanentes, ¿verdad? Por eso que nosotros no debemos tener un pensamiento convencional, ¿verdad? ¿Qué es el pensamiento convencional? No pensar, bueno, si concordamos con las personas en algunas cosas está bien, pero siempre mirar con los ojos espirituales, ¿verdad? Mirar lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Si alguien dice, ay, no, nunca se va, ¿cómo Moisés pudo abrir el mar, verdad? Es imposible, pero nosotros como hijos de Dios, ver ese pensamiento no convencional, ¿verdad? Moisés no lo hizo con su propia fuerza, porque si lo hubiese intentado hacer con su propia fuerza, Moisés nunca lo hubiese podido lograr. Él lo hizo con el poder de Dios, ¿verdad? Por eso que él pudo lograr eso. El cuarto punto es la sinergia. La sinergia, como nos explica acá, es hacer un trabajo en equipo, ¿verdad? La sinergia es un trabajo en equipo, trabajar juntos, ¿verdad? Dice, los remanentes siempre hicieron equipo, en el cual todos estaban juntos y recibían la fuerza espiritual, ¿verdad? Como acá vemos el remanente de Daniel con sus 3 amigos, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, Elías y Eliseo, Pablo y Silas, Ruth y Noemí, ¿verdad?
todos los remanentes tuvieron una compañía, ¿verdad? Por decir algo así, a su equipo, ¿verdad? Formaron su equipo, quienes juntos creían en Dios, ¿verdad? Y quienes juntos, mira, dice, con el poder de Dios con el poder que Dios les daba, compartían el evangelio y sanaban muchas personas, ¿verdad? Los remanentes siempre hicieron un equipo en el cual estaban juntos, ¿verdad? Y recibían la fuerza espiritual. Cuando capturaron, se puede decir así, cuando escogieron a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, a ellos los pusieron como un entrenamiento, ¿verdad? Todos los días, como una universidad, ¿verdad? Y yo creo que ellos juntos, siendo los únicos, los 4 únicos de toda Babilonia que creían en Dios, yo creo que los 4 meditaban siempre en la palabra de Dios, hacían su fórum, ¿verdad? Estaban juntos y juntos ellos recibían la palabra de Dios, ¿verdad? Juntos ellos recibían la fuerza espiritual. Elías, que él era un profeta de Dios, ¿a quién le encargó su cargo? Él levantó su discípulo, ¿verdad? Ese es el equipo. Cuando tienes tu discípulo, él levantó su discípulo al remanente Eliseo, ¿verdad? Acá esta imagen es cuando Elías se va al cielo, ¿verdad? Viene y se lo llevan los carros de fuego, se lo llevó Dios al cielo, Elías. Pablo y Silas, ¿verdad? Acá vemos que están en la cárcel, ¿verdad? Si lo ven bien, acá están encarcelados, sus pies están todos amarrados y ellos están adorando a Dios, ¿verdad? En medio de ese problema, ellos estaban adorando a Dios. Ellos sabían que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Ellos eran un equipo, ¿verdad? Juntos se daban fuerzas. No, vamos a predicar, Silas. No, estoy pasando por ese problema. No, vamos a disfrutar la palabra de Dios y así vamos a recibir la sanidad. Así, y ellos, ¿qué dicen? Compartían el evangelio y sanaban a muchas personas. Y no solamente las sanaban físicamente, sino también espiritualmente. ¿Por qué? Porque les compartían el evangelio. Ruth y Noemí. Ruth podía haberse ido con su familia, ¿verdad? Porque murió su esposo y se quedó sola prácticamente, ¿verdad? Pero no, ella dijo, no, yo me quedo con Noemí. Y junto con Noemí es que el plan de Dios, que mediante Noemí, Dios, yo creo que planeó todo eso y pudieron las dos aferrarse a Dios, servir a Dios juntas. Y ahí el plan de Dios es que Noemí es la mamá del abuelo de David. Entonces, ahí tiene un poco de sentido. Noemí es la mamá de Obed y Obed es el papá de Isaí el papá de David, ¿verdad? Entonces todos estaban conectados aquí, ¿verdad? Todos estaban conectados al plan de Dios. 5, el quinto punto, la crisis. Siempre en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por un problema. Sin embargo, en ese momento debemos recordar ¿qué debemos recordar, remanentes? ¿Qué debemos recordar? Arturo, Angelina, ¿qué debemos recordar en cada momento de dificultad, de crisis, de enfermedad? ¿Qué debemos recordar? ¿Quién quiere decir qué debemos recordar? Aunque aquí ya está, pero ¿qué debemos recordar? Que tenemos la autoridad y la identidad para deshacer las obras del diablo. Ajá, que tenemos esa identidad y autoridad para deshacer las obras de Satanás. Remanente Arturo, ¿qué más debemos disfrutar? ¿Qué más? Hay más cosas, un montón de cosas que debemos disfrutar. ¿Qué más debemos disfrutar? Que estamos con Dios. Que Dios está con nosotros, ¿verdad? Muy bien, disfrutar de estas 3 cosas, ¿verdad? Nuestra identidad, nuestra autoridad y de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y disfrutando de eso, en cada problema va a haber una oportunidad, ¿verdad? Problema, oportunidad, problema, oportunidad. Cada vez que vamos a un problema es sinónimo de oportunidad, aunque pueda ser su antónimo, pero para nosotros, como decía, tener un pensamiento no convencional, ¿verdad? Entonces, cada problema es una oportunidad, cada problema es una respuesta, ¿verdad? A José, ¿qué pasó con José? Sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo, le mintieron a su papá de que estaba muerto. Y en el futuro, ¿cuál fue la oportunidad? Que en el futuro José se levante como gobernador de Egipto, ¿verdad? Y mediante él, ¿qué pueda pasar? Que mediante él pueda salvar a muchas personas, ¿verdad? No solamente veamos que ya José fue gobernador y nada más, sino que mediante su vida también, mediante la sabiduría que le dio Dios, mediante la sabiduría que le dio Dios, pudo salvar a muchas personas, ¿verdad? De esos 7 años de escasez que iban a pasar por Egipto, ¿verdad? Y por todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Él, como Dios ya había sanado sus heridas, como José ya sabía de que todo eso era un plan de Dios y de que solamente que le hayan venido sus hermanos era el plan de Dios, ¿verdad? Él no se entristeció, él no se molestó, él no se enojó con sus hermanos, ¿verdad? Porque una persona normal, ¿qué hubiese hecho? Uy, si hubiese sido gobernador, lo hubiese matado, los hubiese apresado, los hubiese vuelto esclavos, ¿verdad? Pero no.
José tuvo un pensamiento no convencional, ¿verdad? Él los perdonó porque sabía que eso era el plan de Dios, ¿verdad? Cómo todo está conectado, ¿verdad? Estos son los secretos de la Biblia, ¿verdad? Todo está conectado, ¿verdad? Entonces, el que vio el problema, que el problema no era un problema, ¿verdad? Era una oportunidad, una respuesta que Dios le estaba dando. ¿Y qué hizo? Como Dios ya había sanado sus heridas y él sabía que era el plan de Dios de que sus hermanos lo vendan, los perdonó, ¿verdad? Tener un corazón agradecido. Y la misma gracia que Dios nos dio a nosotros, que no merecíamos ser hijos de Dios, que no merecíamos, así esa misma gracia debemos compartir a las demás personas, ¿verdad? José no merecía haber perdonado a sus hermanos, pero él les compartió esa gracia, ¿verdad? A sus hermanos. El sexto punto es ganar sin pelear. Acá ya vemos otra vez, retomamos la vida de David. Y si ustedes saben la historia de David, que yo creo que como remanentes sí deben de saberlo, ¿qué pasó? Saúl se puso celoso. Hubieron muchas personas celosas en la Biblia, de verdad. Los hermanos de José con José, sus hermanos de David también fueron celosos con David. Y con el rey Saúl también se puso celoso de David. ¿Por qué? Porque yo creo que las personas que no tienen a Cristo, que no disfrutan bien a Cristo en su corazón y ven que disfrutamos de Cristo y que Dios tiene un plan en nosotros, muchas personas van a intentar matarnos, van a intentar hacer que nuestras palabras caigan en el suelo, ¿verdad? En vano, van a querer hacer muchas cosas malas con nosotros. Sin embargo, Dios siempre va a estar con nosotros y en medio de ese problema que va a darnos una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad de compartirles esa gracia a esas personas, una oportunidad de poder compartirles el evangelio, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dice, no debemos competir. Todos los que disfrutan de Cristo son vencedores, ¿verdad? Nosotros no debemos competir. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Y, por ejemplo, viene una remanente, viene Angelina y se levanta y es mejor que yo no debo preocuparme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo estoy intentando hacer, ¿verdad? Ahorita al compartir la palabra de Dios. Esperar que los demás remanentes también se levanten, ¿verdad? Que los demás remanentes también se levanten como esos remanentes cumbre y también puedan salvar a muchas personas. Y si esos remanentes son 10 veces mejores que yo, o son mucho mejores, si son mucho mejores que yo, está bien, ¿verdad? Porque ese es el plan de Dios. Por eso no debemos competir, no que, yo soy la mejor remanente y, yo soy, no, ¿verdad? No competir, sino que el plan de Dios se cumpla. Si hay otro remanente que se está levantando y es mejor que yo, muy bien que se levante. Y si su especialidad es eso, muy bien que lo haga él, ¿verdad? Entonces, no debemos competir, no que yo quiero ser la mejor remanente, no, yo, no, ¿verdad? Si queremos ser los mejores, lo podemos hacer, no le estoy diciendo no sean los peores, ¿verdad? No, debemos intentar ser los mejores. Pero si en un futuro hay un remanente que se levante y es mejor que tú, no preocuparnos, ¿verdad? Porque ese es el plan de Dios, ¿verdad? Al morir nosotros se tiene que quedar ese discípulo, ¿verdad? Y ese discípulo tiene que ser 10 veces mejor que nosotros, ¿verdad? Y todos los que disfrutamos de Cristo somos vencedores, ¿ya? Todos los que disfrutamos de Cristo ya estamos en el primer lugar, entonces no tenemos por qué temer o por qué estar celosos o por qué competir, ¿verdad? Por ganar sin pelear. No debemos pelear, ¿verdad? Saúl, ¿qué tuvo? Se puso celoso de David, ¿verdad? Sin embargo, un día Dios le dijo a David, el día de hoy te voy a poner en tus manos lo que tú quieras hacer con la vida de Saúl. Con lo que tú quieras hacer. Si tú quieres, lo puedes matar. Si tú quieres, no sé, le puedes cortar una pierna, quitarle un brazo, quitarle un ojo. No sé. Lo que tú puedas hacer, puedes hacer con Saúl. Te lo voy a entregar en tus manos para que tú le hagas lo que tú quieras. ¿Qué hizo David? David también compartió esa gracia, ¿verdad? David tuvo esa oportunidad de poder haber matado a Saúl, ¿verdad? Mientras que Saúl estaba durmiendo, no sé qué estaba haciendo, no especifica la Biblia qué estaba haciendo Saúl en la cueva, pero David podía haber tomado esa oportunidad de matar a Saúl, ¿verdad? Porque Saúl también quería matar a David. Mira, acá ven la cara de Saúl, quería matar a David, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué le dijo David? David le dijo, yo no voy a matar al que ha sido escogido por Dios, ¿verdad? Si, por ejemplo, como el ejemplo que les daba, si viene alguien y se levanta mejor que nosotros, no debemos de matar a la persona que ha sido escogida por Dios, ¿verdad? No debemos parar a la persona que ha sido escogida por Dios. ¿Qué quería hacer Saúl? Matar a David, ¿verdad? Y David, que era un remanente escogido, y que Dios le había dado la oportunidad a David de que pueda matar a Saúl. Pero David que dijo, yo no voy a matar a Saúl. Saúl ha sido escogido por Dios. Y ya si Saúl se ha confundido, se ha hecho algo mal,
no me incumbe a mí, ¿verdad? Sino que a que Dios lo castigue, ¿verdad? Si Dios quiere castigarlo, que lo castigue a Saúl, pero yo no voy a hacer nada porque Saúl también ha sido escogido, ¿ves? Saúl también fue un remanente, fue un hijo de Dios, yo no le voy a hacer nada. Si Dios quiere, no sé, destruirlo, es el plan de Dios, pues Dios quiere, ¿verdad? Pero David que dijo, yo no voy a hacer nada, ¿verdad? Entonces le demostró a Saúl de que no quería atentar contra la vida de Saúl, sino que él quería ser su amigo, ¿verdad? Como eran antes, ¿verdad? ¿Qué hacía David? David tocaba el arpa para que todos los demonios huyan de Saúl, ¿verdad? Porque Saúl estaba atrapado por sus demonios, por no obedecer a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ganar sin pelear. Si hay un remanente que en el futuro se levante y es mejor que nosotros, está bien, ¿verdad? Es el plan de Dios, es el remanente escogido por Dios, ¿verdad? Muy bien. El 7 es la recreación. Este punto también ya le hemos hablado de la vida de Pablo, ¿verdad? Pablo, ¿qué era? Pablo era un perseguidor de Cristo, ¿verdad? Como decía, un perseguidor del Evangelio, ¿verdad? Mataba a todas las personas que creían en Dios, ¿verdad? Era muy malo, muy malo. Pero ¿qué hizo él? Dice, cuando disfrutamos el Evangelio somos personas nuevas, ¿verdad? Sin embargo, él al conocer a Jesús, al conocer a Cristo, él se convirtió en una persona nueva, ¿verdad? Y que él hizo esta confesión que dice en Gálatas 2:20. ¿Quién quiere leer Gálatas 2:20? O puede leer esta partecita que está, la partecita del capítulo Gálatas 2:20, que dice acá. ¿Qué dice? A ver, ¿quién dice? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿verdad? Pablo llegó a esta confesión, Pablo llegó a dar esta confesión, miren, aunque él fue una persona muy mala, que mató a muchos cristianos, ¿verdad? Él llegó a dar esta conclusión de que él ya no vivía, ¿verdad? Ya no era su propia fuerza, ya no era mi humanismo, ya no era mi yo, sino que era Cristo quien vivía dentro de Pablo y por eso ya no era una persona tan mala como antes, ¿verdad? Entonces, a esta confesión también debemos llegar nosotros, que ya no debemos vivir nosotros, ¿verdad? Ya no debe ser mi propia fuerza, ya no debe ser mi propio humanismo de que yo quiero ser el mejor, ¿verdad? Sino que Cristo vive en mí, ¿verdad? Debemos llegar a esa conclusión, todos nosotros como remanentes. El octavo, o el número 8, es cumbre. Nosotros somos remanentes cumbre, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres cumbres? Cumbre espiritual, cumbre de los talentos y cumbre cultural, ¿verdad? De este tema ya lo hemos hablado. Cumbre espiritual, cuando dentro del Evangelio nosotros disfrutamos y somos dentro del Evangelio, ¿verdad? Personalmente nosotros disfrutamos del Evangelio, tomamos la palabra, tomamos el culto y compartimos el Evangelio, ¿verdad? La cumbre de talentos, mediante nuestro talento, mediante la especialidad que Dios nos ha dado, compartir su palabra, ¿verdad? Nuestra misión. Y así poder llegar a conquistar la cumbre cultural, ¿verdad? Así como está este remanente aquí, aquí está con la bandera de Cristo, ¿verdad? Va a salvar a todo el mundo, va a implantar la bandera de Cristo, ¿verdad? Nosotros debemos implantar la bandera de Cristo primero en nosotros, ¿verdad? Después debemos implantar esa bandera de Cristo en nuestra familia, y después de implantar esa bandera de Cristo en nuestra familia, en nuestra ciudad, y después de implantar en nuestra ciudad, en nuestro país, en la Sudamérica, en Latinoamérica, y así en el mundo, ¿verdad? Entonces, dice, como remanentes llegaremos a salvar el mundo con el Evangelio, ¿verdad? Vamos a hacer esos remanentes cumbre. De este tema ya le hemos hablado y yo creo que ustedes ya están pudiendo disfrutar, comenzando siendo esas cumbres espirituales, ¿verdad? Siendo esos remanentes que ahora estamos entrenando, estamos escuchando la palabra de Dios y que en el futuro vamos a llegar a conquistar, a salvar el mundo con el Evangelio. El punto número 9, esta imagen, me da un poquito de risa, pero bueno, es lo que vamos a llegar a ser nosotros. Es el desierto, es el lugar al que nadie puede ir. Puede ser el desierto o el lugar al que nadie puede ir, ¿verdad? Dice, iremos a donde nadie más puede ir y salvaremos esos lugares, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, así como Moisés, como David, como José, como Pablo, como Elías, como todos los remanentes hicieron lo que nadie más puede hacer, nosotros también vamos a hacer cosas que nadie más puede hacer y vamos a ir también a lugares a los que nadie más puede ir, ¿verdad? Vamos a ir a esos lugares, ¿verdad? Acá vemos un campo, ¿verdad? Un lugar que se desconoce, se podría decir, ¿verdad? ¿Y qué están? Bueno, no sé si lo puedo hacer más grande, pero acá se ven, ¿verdad? Los niñitos están caminando, ¿verdad? Van a llevar esa bandera de Cristo también, ¿verdad? Y lo van a implantar en esos lugares. En esos lugares hay lugares en el, por ejemplo,
lugares desconocidos, ¿verdad? Lugares en los que las personas no han escuchado el Evangelio todavía, lugares a los que todavía no se han podido llevar el Evangelio. Entonces nosotros como hijos de Dios, como remanentes, vamos a llevar este Evangelio, ¿verdad? A esos lugares. Vamos a compartirle este Evangelio a las personas que nos conocen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el desierto? ¿Se acuerdan de que Moisés, por incrédulos, se quedaron en el desierto por 40 años? Así, ¿verdad? Dios los llevó en el desierto. Y en el desierto, en ese lugar, un lugar donde no había nada, ¿verdad? Un lugar vacío. En ese lugar vacío, en el desierto, Dios le demostró muchas cosas al pueblo de Israel, ¿verdad? Le demostró su poder, les dio sus leyes, ¿verdad? Los 10 mandamientos, les dio el maná, ¿verdad? Hizo cosas que eran imposibles, ¿verdad? Salió el agua de una roca, ¿verdad? Entonces, Dios hizo muchos milagros, le demostró muchas cosas al pueblo de Israel en medio del desierto, ¿verdad? En medio de esos campos vacíos, de esos lugares vacíos, ¿verdad? En medio de esos problemas, ¿verdad? Entonces, así nosotros también como hijos de Dios vamos a poder llevar ese evangelio a esos lugares a los que nadie más puede ir o que nadie más quiera ir, porque hay personas, por ejemplo, dicen, ay, no, tan lejos, ay, no, yo no quiero ir, ¿verdad? Ay, no, pero no, yo solamente acá en mi familia, no, nada más. No, ¿verdad? Sino llevar a donde Dios quiere que vayamos, ¿verdad? Si Dios quiere que nos vayamos, no sé, a otro país, que será el plan de Dios, ¿verdad? Si Dios quiere que sea acá en tu ciudad, será, si quiere que sea en otro departamento, en otra ciudad, ¿verdad? Pero siempre hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? El plan de Dios. Ir a donde nadie más puede ir y a donde vayamos, ahí si vayamos al colegio, vayamos a la tienda, vayamos al centro comercial, no sé, salvar a esas personas, ¿verdad? A las que no se nos dé la oportunidad, ¿verdad? No es que tampoco, Adriana ha dicho que a donde vaya me voy a la tienda y me encuentro, no sé, a una señora y le hablo la palabra de Dios. Si Dios nos da la oportunidad, sí, ¿verdad? Pero no es que tampoco, voy y hablo, después, ¿verdad? Pero hacer lo que Dios nos da, si nos da su plan, ¿verdad? Si esa persona no se comienza a hacer la conversación, ¿verdad? Compartirle tu secreto. ¿Cuál es tu secreto? El evangelio, ¿verdad? Compartirle esta gracia, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? Y así poder compartirles el evangelio a las demás personas, ¿verdad? Y poder salvar a todo el mundo. El punto número 10 y el último punto es lo absoluto y es lo que Dios quiere que lleguemos a hacer y lo que Dios quiere que lleguemos a entender. ¿Qué es lo absoluto? Dice, Dios en todo ese camino nos quiere enseñar cuál es el plan absoluto de Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada les puse una imagen de un niñito que tenía un plan, ¿verdad? Un plan, como un plano, ¿verdad? Que tenía un montón de caminitos y tenía que llegar al plan de Dios, ¿verdad? Así, Dios mediante todo ese camino en el que tú vas a llegar al plan de Dios, lo que quiere mostrarte es su plan absoluto, lo que Él quiere hacer en tu vida, ¿verdad? La evangelización del mundo. José llegó a ver el plan absoluto. Moisés, Samuel, ahí están los demás remanentes, Elías, Eliseo, Isaías, acá está Isaías sentado encima del remanente, ¿verdad? Ese árbol cortado es el remanente. Y acá está David, ¿verdad? Así todos los remanentes llegaron a abrazar las 237 naciones. ¿Cómo abrazar? A conquistar, a tomar esas 237 naciones, ¿verdad? Llegaron a poder, mediante su país o mediante su talento, pudieron conquistar su país, su nación, ¿verdad? Su época, ¿verdad? Entonces así nosotros también vamos a ser esos remanentes. Si nos aferramos a si disfrutamos nuestra identidad, nuestra autoridad, el plan de Dios en nuestras vidas, vamos a poder llegar a ser esos remanentes que cambiemos el mundo, ¿verdad? Que no tengamos un pensamiento igual al que las demás personas, sino tener un pensamiento de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a lo que Dios puede hacer. Y Dios que puede hacer, Dios lo puede lograr todo, ¿verdad? Lo que es imposible, Dios lo puede lograr hacer posible, ¿verdad? Entonces, remanente, te invito a que puedas disfrutar de estos 10 secretos, ¿verdad? De estos 10 secretos. De que puedas disfrutar de todo esto y de que puedas aferrarte y disfrutarlo en tu corazón y que vamos a poder abrazar y salvar a esas 237 naciones, comenzando como nosotros mismos, comenzando a entrenar, a disfrutar el evangelio, ¿verdad? Después compartiéndoselo a nuestra familia. Después de nuestra familia, ¿quién vamos a salvar? A nuestra ciudad, nuestro campo, nuestra escuela, ¿verdad? Nuestra escuela son los más cercanos. Después de nuestra familia, nuestra escuela. Después de nuestra escuela, nuestra ciudad, nuestro país, Latinoamérica y el mundo, ¿verdad? Muchas bendiciones, adiós.